Buenas tardes, licenciado. Permítame un segundo, compañeros. Ahorita vamos a iniciar la clase. Solo para la dinámica de este día, creo que nos va a funcionar mejor si estamos en una sola sesión. Entonces, solo denme un segundo y voy a decirle a los compañeros de la otra clase que se pasen a esta. Muy bien, Lic. Muy bien, compañeros. Entonces, pues el día de ayer yo les di un ejercicio práctico para que realizaran, eh, que es el laboratorio número 2. Ese era para entrega, pues hace 10 minutos venció el plazo, ¿verdad? Entonces, esperaría que hayan completado el laboratorio y hayan entregado la tarea, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que hagamos el día de hoy es que vayan ustedes mostrándome cómo resolvieron el laboratorio y vayan explicándome qué fue lo que hicieron y cómo llegaron a las conclusiones. Eh, lo primero que me gustaría es, y esta parte si quieren lo hacemos puramente verbal, es que me comenten cómo dieron respuesta a la pregunta final del laboratorio. La pregunta final del laboratorio, si recordamos, solo voy a proyectar para que veamos cómo estaba formulada. Entonces, la pregunta final del laboratorio nos decía, realice un análisis del modelo en el cual enumere y explique 3 factores que determinen si existe base para el comercio internacional para cualquier intercambio planteado. Entonces, aquí es donde ustedes, pues habiendo visto los ejemplos que desarrollamos en clase, me pueden explicar qué han notado ustedes que entra en juego para determinar si hay base para el comercio, o sea, si el comercio es mutuamente beneficioso para ambos países. Entonces, ahí levanten la mano y yo les doy el uso de la palabra. Adelante, Oscar Alberto. Licenciado, buenas tardes. Lo primero que hay que ver es los costos de oportunidad de cada país y en general debería de tener uno menor costo que el otro, ¿verdad? Digamos entre los dos países.
para poder establecer que cada uno se especialice en un producto. Por ejemplo, si fueran iguales, ¿cómo elegirlo ahí? Sería un problema. Y adicionalmente que al establecer el intercambio, realmente obtenga una ganancia. Porque supongamos que el país uno va a intercambiar 100, pero él puede producir 200 en ese producto, no le convendría intercambiarlo. Ok, sí, excelente. Y eso nosotros le llamaríamos el precio, ¿verdad? Entonces lo que Oscar menciona ahí es, lo primero, obviamente, el tema del costo de oportunidad, ¿verdad? Usted tiene que identificar cuánto va a ser lo que va a tener que sacrificar de un producto para poder producir lo que sea que su obligación comercial le requiera producir, ¿verdad? Entonces eso es una cuestión del costo de oportunidad, y si lo ven, eso viene determinado por la pendiente de la línea, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos la ecuación. En segundo lugar, lo que Oscar menciona es el precio. Cuando nosotros planteamos un intercambio, la cantidad de un producto que se intercambia por el otro va a ser determinante en poder establecer si el producto o si el intercambio es mutuamente beneficioso, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más, compañeros? Adelante, María Paula Gutiérrez. Sí, como más o menos lo está explicando, es que el compuesto de la producción del mercado interno termine siendo mayor al de la producción inicial, ¿verdad? Correcto. Ajá, eso sería. Entonces sí, es correcto, ¿verdad? Entonces aquí vemos otro factor que entra en juego, ¿verdad? La composición de la demanda interna para que la composición del mercado interno a partir cuando termine el intercambio sea beneficioso para ambas partes, ¿verdad? Nadie va a querer entrar a un negocio o a un intercambio en el cual no es beneficioso para ambas partes, ¿verdad? Sino que queremos que la composición del mercado interno me tenga una proporción más grande de productos que la que yo tenía en autarquía, ¿verdad? Y si ese no es el caso, entonces no va a haber base. Entonces, creo que ahí tenemos en sí los tres factores más importantes. Adelante, Alejandro. Lick, yo también considero que o sea, cualquiera de las dos economías debe especializarse en alguna producción, ¿verdad? Porque si una, pues, o sea, si un país se especializa en las dos, tendría una ventaja, digámoslo así, absoluta sobre la otra, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, pero recordemos que lo que sucede en estos modelos es que cuando hay ventaja absoluta, pues de alguna manera todos entendemos cómo el comercio internacional se da, ¿verdad? Pero cuando no hay ventaja absoluta, este modelo nos permite ir visualizando qué factores se toman en cuenta. Entonces, el objeto de esta pregunta que les planteé yo en el laboratorio viene de un comentario que me hizo usted, Alejandro, precisamente, creo que hace 2 clases, donde usted me preguntaba, Lick, ¿será que este modelo ya se puede aplicar como una forma tangible, ¿verdad? Yo le decía, no, Sí. no como tal, ¿verdad? Pero al final los modelos de la teoría económica, sea sea la idea del mercado eficiente, o sea la idea de el ahorro igual a inversión, no están diseñados para que sean aplicados operativamente, ¿verdad? Es decir, usted no va a hacer un ejercicio como este para fijar la política comercial de un país, sino que lo que le permite hacer este modelo es, a través de una simplificación, empezar a ver qué factores debiera tomar usted en cuenta al momento de ser una persona que está a cargo de política comercial, los factores que debe tomar en cuenta para entrar en acuerdos comerciales, ¿verdad? Entonces, hacia ahí va un poco más esta pregunta, ¿verdad? Que ustedes vengan y a partir del modelo teórico que planteamos,
que obviamente ocurre bajo situaciones muy idealizadas, puedan empezar a pensar, bueno, ¿cómo lo traduzco yo esto a la vida real? Y lo traduzco a la vida real a través de la herramienta analítica que me permite a mí decir, bueno, sí, si yo tengo que entrar en un intercambio comercial, lo que tengo que tomar en cuenta va a ser definitivamente cuál es mi costo de oportunidad de producir una u otra mercancía, cuál va a ser, cómo el precio va a entrar en juego al momento de poder determinar si hay o no hay base para el comercio internacional, si yo me voy a beneficiar de esto, ¿verdad? Bajo un nivel de precios, quizás el intercambio es beneficioso para ambos y bajo otro nivel de precios, no, ¿verdad? Y otra cosa es la composición de los respectivos mercados, ¿verdad? Cuánto de cada mercancía es necesaria para satisfacer los diversos niveles de producción o de consumo necesarios o presentes en cada población. Entonces, hacia ahí va enfocada esta pregunta. No sé si, bueno, número uno, Alejandro, no sé si con esto le aclaro más cuál es como que el objetivo de ir desarrollando este tipo de modelos. Y segundo, no sé si alguien más quisiera agregar algo o si hay alguna duda que surja de esta pregunta que planteamos en el laboratorio. De mi parte sí me ayuda a entender más, Lick, y sí tienes razón, la verdad es que, digamos, en un país, hoy tomar en cuenta pues sus trabajadores, ¿verdad? Y eh, comercializar con otro país, porque pues siempre tiene que haber un beneficio en ambas partes, ¿verdad? Entonces sí tiene razón cómo se puede aplicar ya en la realidad, más que todo la teoría, ¿verdad, Lick? Como usted menciona. Sí, y fíjense que este tipo de modelos se vuelve particularmente, y cuando les digo que los modelos no son aplicables a la realidad, estoy hablando de modelos de las ramas de la teoría económica, ¿verdad? Se hacen los modelos de acá y los modelos de macro, que es diferente o una cuestión diferente de un modelo econométrico o un modelo estadístico, cuyo objetivo es tomar una decisión en el mundo real, ¿verdad? Pero este tipo de modelos teóricos nos dan la base de cómo plantear nuestros modelos econométricos, ¿verdad? De cuáles van a ser las variables que yo voy a tomar en cuenta al momento de hacer un análisis econométrico que yo pueda llevar ya al mundo real, ¿verdad? Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario o algo que alguien quisiera agregar. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas con eso, compañeros, pues cuéntenme cómo les fue con la resolución del laboratorio. Si quieren, empecemos acá con las preguntas conforme fueron surgiendo en el laboratorio, ¿verdad? Aquí está. Vamos a verlo acá. ¿Quién me puede decir, compañeros, cómo estaba distribuida la fuerza de trabajo de las dos economías? Adelante, Oscar. Licenciado, en este caso yo lo que hice fue como ver, bueno, cuánto produciría haciendo como una tabla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo lo que puse ahí fue cuánto tendría de trabajo y cuánto tendría de X y Y, partiendo de si usara intensivamente uno y en otro, ¿verdad? Entonces, digamos, para el país A, usándolo intensivamente, tendría 1600 de X y 0 de Y 1200 de Y y 0 de X. Y ya partiendo de ahí, hacer una tabla, ¿verdad? Yo en este caso lo hice de 16 en 16 hasta obtener
un aproximado. Y lo mismo Ok. para el país B, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos una forma en la cual ustedes podrían abordar el problema, ¿verdad? Partimos de utilizar completamente un producto o un bien para el bien X y para el bien Y, ¿verdad? Entonces, dice Oscar, ¿verdad? Yo sé que yo tengo 160 trabajadores. 160 trabajadores por 10 unidades que produzco de Y, o de X, perdón. Yo tengo 1600 de X y 0 de Y. Y luego si yo voy moviéndome a lo largo de la curva, aquí lo voy a simplificar un poco, Oscar, pero entiendo que usted lo que hizo fue hacer esto por 8 y aquí llegar a tener 0 trabajadores en X y tener 1000, ¿cuántos son? 8 por 800 o 8 por 160, perdón. 1280. Es correcto, 1280 en Y. Y lo fue haciendo en incrementos de tal forma que llegó a encontrar cuántos trabajadores necesitaba para esta cantidad de unidades y para esta cantidad de unidades. ¿Es correcto? Sí, licenciado, correcto. Muy bien, esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es, podemos partir a partir de la información que ya tenemos, ¿verdad? Decimos nosotros, bueno, el país A tiene 600 unidades de X. El país A tiene 600 unidades de X y cada trabajador produce 10 unidades de X. Entonces aquí podemos sacar de que 60 trabajadores están trabajando en X. Podríamos solo restarlo, ¿verdad? 160 menos 60, eso me da 100 trabajadores en Y. O podemos hacerlo con la división, ¿verdad? Decimos nosotros, perdón, 800 trabajadores dividido 8, eso me da igual a 100, ¿verdad? Y esta es la composición laboral del país A. Ambas, las tres formas que les describí, ya sea yendo por incrementos, como lo hizo Oscar, o sacándolo con divisiones, ¿verdad? Como estas son válidas, ¿verdad? A la larga lo que tienen que arribar es a la conclusión de que tenemos 60 trabajadores en el país A produciendo el bien X y 100 trabajadores produciendo el bien Y. ¿Todos obtuvieron eso, compañeros? Sí, licenciado. Ok. ¿Qué hay del país B? Pues nuevamente lo mismo, ¿verdad? Podríamos nosotros partir de del ejercicio como el que hizo Oscar y decir, bueno, yo tengo 100 trabajadores que producen para el bien X 2 por trabajador y voy a tener 200 trabajadores en X y 0 en Y luego ir haciéndolo por número de incrementos hasta tener 100 trabajadores por 4 y esto me va a dar 0 trabajadores en Y, perdón, en X, o sea, una producción de 0 en X y de 400 en y encontrar el valor, ¿verdad? Viendo acá. También podemos hacer la división. Yo sé que yo necesito 100 unidades de X y tengo una productividad de 2. Eso me da 50 en X. Si restamos 100 menos 50 son 50, ¿verdad? O si dividimos 200 dentro de 4, me da 50. Y entonces hay 50 trabajadores en Y. ¿Todos obtuvieron esos valores, compañeros? Sí, licenciado. Ok. ¿Qué hay de las
ecuaciones para describir la frontera de posibilidades de producción. Entonces tenemos nosotros acá el país A y el país B. ¿Qué ecuación describe la frontera de posibilidades de producción para el país A, compañeros? Mm, Y es igual a menos 0.8x más Y, 1280. ok, Igual a muy bien. menos 0.8. Lo voy a poner en fracción solo porque me es más fácil, porque los puntos decimales a veces se vuelven un poco difíciles de ver y me ensucian, pero esto es 0.8, ¿verdad? 0.8x. Ajá, Más 1280. excelente. ¿Cómo arribamos a esto? Compañera, ¿cómo le hizo usted para arribar a ese valor? El 1280 lo obtuve multiplicando la productividad del país A en el producto Y. Entonces, 8 por 160, 1280. Y también multipliqué el 10 por 160 por el trabajo, 1600. Pero Y es nuestra pendiente, ¿verdad? Entonces 1280 ya tenemos la pendiente. Y el menos Este es el 0.8. intercepto. Ah, sí, perdón. El intercepto. Y el menos 0.8 lo obtuve dividiendo el 8 de Y entre el 10 de X. Muy bien. Aquí tenemos una forma de obtener la pendiente, ¿verdad? Divide el 8 de Y dentro del 10 de X y eso les da la pendiente. La fórmula completa para la pendiente, recordemos que es delta Y, si alguien la prefiriera de esa forma, si se le hace confuso trabajar con las productividades, delta Y dividido delta X, que es igual a decir Y sub 2 menos Y sub 1 partido X sub 2 menos X sub 1. Entonces aquí lo único que necesitamos son dos puntos de la ecuación, ¿verdad? Uno de Y y uno de X. Perdón, que pueden ser el intercepto de y el intercepto de X. Y ahí con eso vamos a permitirnos obtener esta pendiente de acá. ¿Alguien obtuvo algo diferente o le queda confusión sobre cómo obtener eso? Adelante. Sí, una pregunta. En ese caso, entonces entiendo que esa ya es una fórmula, ¿verdad? Para ¿Cuál? obtener las, eh, porque es que a mí no me había quedado claro cómo es que habíamos agarrado o cómo es que usted coloca Y2, Y sub 1 dentro de X2 menos X sub 1 y no al revés. Es decir, yo entiendo que esa es una fórmula ya. Sí, esto de acá es la fórmula para obtener la pendiente de cualquier ecuación. Sí. Ah, bueno, sí, esa era mi duda nada más. Ok, sí, sí, sí. Gracias. Sí, esa de aquí es una fórmula de cómo se obtiene la pendiente de una ecuación. Es delta, que es el cambio. Entonces es el delta Y sobre delta X. Y entonces eso nos devuelve acá la ecuación en el formato Y es igual a M siendo la pendiente, más X, MX, que es la pendiente multiplicada por X, más B, que es el intercepto de Y. Entonces eso nos dice, ¿verdad? Para cualquier punto X o cualquier punto X que usted desee encontrar, lo que necesita es, eh, perdón, para cualquier punto Y va a ser igual a la pendiente multiplicada por el punto X más 1280. Y eso le va a dar el resultado desde menos infinito hasta infinito del valor de Y en una ecuación. ¿Qué hay de la ecuación que describe la frontera de posibilidades de producción para el país B, compañeros?
Adelante. Sí, Ellos licenciado. Ujú. En este caso sería que y es igual a menos 2x más 400. Ok, muy bien, ¿verdad? Entonces ya tenemos las dos ecuaciones y ya resolví, y esto también se puede obtener a través del mismo mecanismo, ¿verdad? Ya sea dividiendo la productividad de la productividad la podemos obtener dividiendo la productividad de Y dentro de la de X por -1, podríamos decir, ¿verdad? Para obtener el valor negativo, si lo hiciéramos así solo con pura lógica, o lo podemos obtener con 2 puntos y utilizando la fórmula, ¿verdad? Entonces, esas son las dos ecuaciones que se van a utilizar, que van a describir la frontera de posibilidades de producción. Excelente. ¿En qué mercancía se especializa cada país, compañeros? Para esto tenemos que entender un poco los supuestos del modelo. En este modelo y en los de todos los modelos de ventaja comparativa, compañeros, ¿quién toma la decisión sobre especialización? ¿El país que es más eficiente o el país que es menos eficiente? País que es menos eficiente. Es correcto. Y en este modelo, ¿cómo determina en qué bien especializarse? Pues licenciado, habría que determinar la menor producción. Entonces ese sería el que estaría en desventaja. En este caso, lo que tiene que hacer es determinar su costo de oportunidad. Veamos las productividades. El país menos eficiente es el país B. Entonces, el país B será quien se especialice. ¿Qué es más caro para el país B? ¿Especializarse en el bien Y o especializarse en el bien X? ¿Cuántas unidades de Y tiene que sacrificar para producir una unidad adicional de X? Tiene que sacrificar 4, ¿verdad? Y para producir, o visto de otra manera, si el país B tiene que destinar un trabajador adicional a la producción de X, tiene que sacrificar 4 unidades de Y. Pero si destina un trabajador adicional a la producción de Y, tiene que sacrificar únicamente 2 unidades de X, ¿verdad? Entonces, el país B se va a especializar en la producción de Y. Entonces, B elige producir Y. Y por proceso de eliminación, el país A elige producir X, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos quién produce qué. Ante este intercambio de 150 unidades de Y por 200 unidades de X, ¿cuál sería el nuevo nivel de producción para el país B? Compañeros, ¿cuál sería el nuevo nivel de producción? Originalmente el país B, vamos a trabajar aquí, país B producía 100 unidades de X y 200 unidades de Y. Sin embargo, voy a quitar entonces notarán que utilizamos el punto y coma porque como la Y es una variable, ¿verdad? Sin embargo, ahora tiene que satisfacer su obligación comercial de 150 unidades adicionales de Y. Eso significa que ahora
la producción de Y va a ser 350 unidades. ¿Y cuánto va a ser la producción de X, compañeros? Pues tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? ¿Cuál era la ecuación para la producción para la frontera de posibilidades de producción de X, compañeros? O perdón, del país B. Menos 2x más 400. Menos 2x más 400. Entonces aquí despejamos la ecuación, menos 400, menos 400. Entonces esto se vuelve menos 50, es igual a menos 2x. Despejamos la ecuación y x es igual a 25. Entonces, el nuevo nivel de producción es 25 unidades de X y 350 unidades de Y. ¿Cómo está compuesta la fuerza laboral del país B ahora, compañeros? Sería 350 partido 4, licenciado. ¿Correcto? ¿Y 25 partido cuánto? 2. Correcto, aquí me sale 12.5 y aquí me sale 87.5, ¿verdad? Obviamente aquí pues es un ejercicio teórico, pues podríamos decir que un trabajador trabaja medio turno en X y después se pasa medio turno a Y, o redondear, ¿verdad? Pero esta es la nueva composición laboral. El trabajador, hay 12.5 trabajadores produciendo X y 87.5 produciendo Y. ¿Qué hay de la composición del mercado interno? El mercado interno ahora está compuesto de 350 unidades de Y, menos las 150 que envía en el comercio, y me quedan 200 unidades de Y, que es lo mismo que teníamos en autarquía, ¿verdad? Que hay de X. Va a recibir, está produciendo 25 unidades de X y el comercio le va a permitir recibir 200 unidades de X. Entonces ahora esta va a ser 225 unidades de X. En autarquía, ellos producían o recibían, vamos a ver, 100 unidades de X. Entonces, bajo este comercio, esta relación comercial, el país B estaría ganando 125 unidades de X. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Adelante. Hace una pregunta, estos nuevos niveles de producción y la nueva fuerza laboral, bueno, yo veo acá que lo hicimos para el país B. ¿Eso también lo tenemos que aplicar para el otro país o solamente el país que decide la especialización? Lo tenemos que hacer para ambos países, porque recuerden, solo va a haber base para el comercio. Cuando decimos que hay base para el intercambio o que hay una razón de ser, si el intercambio es beneficioso para ambas partes. Entonces ahorita ya comprobamos, el intercambio sí es beneficioso para el país B, ¿verdad? ¿Qué hay del país A? ¿Cuántos serían los nuevos niveles de producción del país A, compañeros? Compañeros, ¿cuánto necesita producir extra? Ya sabemos que el país A se va a especializar en la producción de X. Entonces, el país A ahora necesita producir 200 unidades adicionales de X, ¿verdad? Eso significa que el país A, antes producía 600 unidades de X
y ahora necesita producir. 800. Es correcto. ¿Cuál era la ecuación para el país A, compañeros? Menos Era 4 quintos de X más 1280. correcto, menos 8 décimos o 4 quintos, ¿verdad? O 0.8. Y aquí tenemos 800 más 1280, ¿verdad? Si multiplicamos 800 por 0.8, ¿cuánto es, compañeros? $640. Muy bien, gracias. Entonces aquí sería menos 640 más 1280. Perdón, se restan. Menos 512. $512. Sería 640. Sí, serían 640. Sí, sí, sí. Cuidado con, sí, sería 640, ¿verdad? Entonces eso significaría que la producción de Y ahora sería 640 de Y. ¿Ok? ¿Cuántos trabajadores van a estar ahora en la producción del bien X? Tenemos 800 dividido 10 es igual a 80. Y 640 dividido 8, que es igual a 80. ¿Qué hay de la composición del mercado interno? Para el bien X, producía 800 menos 200 que tenemos que mandarle al país B, y tengo los mismos 600 con los que empezaba, ¿verdad? Para el bien X, perdón, para el bien Y, yo tengo 640. ¿Y cuántos voy a recibir yo del intercambio, compañeros? Voy a recibir 150 unidades, ¿verdad? En este caso, ¿será que hay base para el comercio internacional, compañeros? No la hay, Lick. Excelente, no la hay. ¿Por qué? Porque están produciendo menos en el bien permanente. En su condición de autarquía están produciendo menos, ahorita le digo que en el bien Y. Correcto. Y no es necesariamente que estén produciendo menos. El mercado interno es más pobre, ¿verdad? Tiene menos que cuando solo producíamos y consumíamos lo que producíamos en autarquía, ¿verdad? Tiene 10 menos. Entonces, si vemos las condiciones de autarquía, digamos 800 unidades de Y, y ahora solo tenemos 790, ¿verdad? Entonces, si tenemos 790, pues eso es inferior a 800 y por tanto no hay base para el comercio internacional. ¿Alguna duda con esto, compañeros?
Una pregunta, si hubiera sido una igualdad en las producciones, es decir, si hubieran quedado igual, ¿ahí habría base o no? Porque yo No, lo que había entendido, bueno, no, porque fíjese que no hay base si queda igual. Si, por ejemplo, para el país X, para el país B, el país A, perdón, quedara después del intercambio con 600 de X y 800 de Y, no hay base para el comercio internacional, porque ambos países tienen que por lo menos, tienen que mejorar en una de las dos mercancías, ¿verdad? Y aquí al quedarse igual, solo piénselo así desde este punto de vista. Si yo tengo que hacer comercio internacional para quedarme igual que con el mismo mercado que yo produzco internamente, entonces mejor solo me quedo con mi producción interna, ¿verdad? Y me ahorro el dolor de cabeza del comercio internacional. Entonces, ¿cómo podría haber base para el comercio internacional? Pues bajo los supuestos y bases de este modelo teórico sería con que haya un nivel mayor de mercancías en el mercado interno después del intercambio de lo que yo tengo solo en mi producción de autarquía. Probablemente si, digamos, nosotros cambiáramos los precios de este intercambio y dijéramos, voy a recibir, no sé, se me ocurre que tal vez 180 unidades de Y por 200 unidades de X, es posible que ahí haya base para el comercio internacional. No sé, tendríamos que hacer el número para ver si no daña demasiado al país B. Pero ahí es donde les digo, el precio juega un factor, ¿verdad? El precio entendido como la cantidad de un bien que yo intercambio por el otro, ¿verdad? gracias, licenciado. Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna duda con esto. Adelante, Lick, Ana. yo tengo Sí, ya lo vi. Yo tengo una duda pero es de que yo, por ejemplo, igual me quedó que no hay base para el comercio, pero yo escogí que el país B se especializa en X y es que recuerdo que el ejemplo anterior que habíamos hecho, escogemos el país con el costo de oportunidad mejor, o sea, con menor, perdón. Entonces, el costo de oportunidad de producir X es de 0.50 y el de Y es 2. Y en el ejemplo anterior era el de producir tela era 0.16 y producir trigo 6, entonces escogimos el menor, por eso es como que tengo duda de por qué aquí ahorita escogimos como que el país B se especializa en y yo que es en X. Mire, pues veámoslo acá como lo hicimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior nosotros teníamos la productividad, siempre el país B es el que va, el país menos eficiente es el que entra en juego, ¿verdad? Entonces, Inglaterra, para producir una unidad de trigo, tenía que sacrificar 6 unidades de tela. Y para producir una unidad de tela, un sexto de una unidad de trigo, ¿verdad? Entonces, acá vamos acá. El país B, para producir una unidad de Y, ¿cuánto tiene que sacrificar de X? Entonces acá sería 2 dividido 4, mientras que es lo que vemos acá, ¿verdad? Si usted está tratando de ver el costo de oportunidad, tiene que dividir en el numerador tiene que ir el valor de la productividad del bien sacrificado, por así llamarlo, dentro del valor de la productividad del bien que usted en teoría está buscando producir. Entonces, si usted quiere producir X, entonces tiene que dividir. Lo voy a borrar acá para no hacer demasiadas líneas. Si usted quiere producir Y, usted tiene que tomar el valor del bien sacrificado, que es X, o la productividad del bien sacrificado más bien, dentro de la productividad del bien que usted quiere producir. Entonces esto me da 0.5. Si usted quiere producir X, tiene que tomar el valor del producto que usted quiere
sacrificar, perdón, sí, si usted quiere producir X, perdón, usted toma el valor del producto que usted quiere sacrificar, que es 4, dividido dentro del valor del producto que usted quiere producir, que es 2. Entonces le queda 2. Como este valor es más bajo, este es el bien que usted debe producir, que es el bien Y. Ya, Lick, gracias, lo había hecho al revés, de que X lo hice, como que X lo tomé como Y y como X. Gracias. No tenga pena, ese es el propósito de estos ejercicios acá. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. De momento todo bien, Lick. Ok. Muy bien, compañeros. Entonces, como les digo, ¿verdad? Al momento de analizar estos modelos, pensemos en cómo me puede servir a mí al pensar en qué variables puedo yo incorporar dentro de un esquema de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, me quedan como 5 minutos de clases. Compañeros, les quería platicar sobre un pequeño cambio de esquema que vamos a estar haciendo nosotros a la clase con el licenciado Gerardo, ¿verdad? Y en parte tiene que ver con pues unas cuestiones de tiempo que a mí no me permiten por lo menos este mes y en octubre, tal vez los primeros días, voy a estar un poco limitado de tiempo y tal vez algunos días no pueda yo acompañarlos, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible por acompañarlos, pero algunos días tal vez no pueda y pues a veces me sale de imprevisto, ¿verdad? Por algunas cuestiones laborales. Entonces, con el licenciado Gerardo hablábamos sobre como que un esquema para que pues el tiempo de clase pueda ser adecuadamente aprovechado. Y lo que nosotros vamos a empezar a hacer es a darles a ustedes de antemano el material que entra en la siguiente clase y serán ustedes los encargados de presentar o de armar una presentación, la cual van a tener que cargar a Classroom, digamos de no más de 10 slides, e ir y al azar en cada clase vamos a ir dándoles la palabra para que vayan ustedes presentando y exponiendo sus temas, ¿verdad? Obviamente tienen que haber subido la presentación en el Classroom para hacerlo. Entonces eso va a empezar el día martes. Entonces el día martes el link va a cargarles una actividad en Classroom para que ustedes pongan para que ustedes carguen su presentación y nosotros de las personas que estén presentes vamos a ir dándoles la palabra y dándoles las oportunidades. Y de esa manera, pues nosotros podemos solo ir guiándolos y corrigiendo cualquier, o ya sea si hay alguna cosa que no esté bien expuesta o ampliando lo que no haya sido cubierto en las presentaciones, a manera de que también ustedes se vayan familiarizando con los temas, ¿verdad? Eso el día martes empezará con el siguiente modelo, ¿verdad? Ya con esto nosotros cerramos el tema de costo de oportunidad, que eso sería evaluado en el segundo parcial. El siguiente modelo, compañeros, se llama el modelo de dotación de factores, que es el modelo de Heckscher y Olin, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 5 de su libro de Paul Krugman. Creo que no se los he subido, pero Gerardo se lo voy a mandar ahorita por correo y tal vez usted me hace favor de cargárselos a los compañeros. No recuerdo si se los subí, pero si no se los he subido, usted me hace favor de cargárselos en el Classroom. El modelo se llama Heckscher y Olin o modelo de dotación de factores. Les voy a dar una breve introducción. Es un modelo que explica la base del comercio exterior, no con base a la producción final de los bienes, sino con base en
la relativa abundancia de factores productivos, es decir, capital y trabajo, que existen en cada país. Entonces, dentro de la presentación o dentro de la tarea de Classroom, yo les voy a poner cuáles son las expectativas que tiene su presentación, pero en términos generales busco como que una introducción o un contexto del modelo, un resumen general, que ustedes me digan en términos generales qué es lo que el modelo busca explicar o qué es lo que los autores buscan explicar de su modelo, los supuestos o premisas del modelo, el mecanismo, cómo funciona el modelo, ¿verdad? Cuáles son las conclusiones a las que llega y algún ejemplo práctico, ¿verdad? Esas serían los seis apartados que yo esperaría ver en sus presentaciones y vamos a irlo trabajando de esa manera a partir del día martes. Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Gracias por el Pregunta, aviso, licenciado, eso lo trabajamos hasta aquí, hasta el final de semestre, entonces, ese va a ser el modelo. Esa va a ser la mecánica hasta nuevo aviso, digámosle. Yo me encuentro un poco varado en un proyecto un poco complicado del trabajo y la verdad es que sí me consume bastante tiempo, entonces, pero no sé si me van a contratar ayuda, y si me contratan ayuda, pues podemos regresar a un modelo más magistral, como hemos venido trabajando, aunque también me llama la atención ver cómo se desarrolla esto, ¿verdad? Porque si yo veo que es una herramienta didáctica que realmente les da a ustedes más empoderamiento para ir adueñándose de los temas, quizás sea algo con lo que me quede no solo para este semestre, sino para futuro, ¿verdad? Por cierto, yo les voy a dar el libro de texto que se los voy a cargar y creo que también está cargado un documento en inglés sobre este modelo porque es el que yo planificaba usar, pero pueden utilizar otros libros de texto, notas de internet, videos de YouTube. Pues ahí sí que los invito a que ustedes de verdad se busquen los recursos para poder explicar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, si leer el texto no les queda claro, busquen un video de YouTube. Estoy seguro que hay alguien en YouTube que les puede aclarar ciertas dudas, ¿verdad? Se llama modelo de dotación de factores o Heckscher y Olin, ¿verdad? Que son los dos economistas que desarrollaron este modelo. Entonces, ¿no? Y creo que también el de Torres Gaitán lo discute, pero no estoy seguro. A mí el de Torres Gaitán no me gusta tanto para temas prácticos, pero sí también lo discute, ¿verdad? Y ahí sí que eso es más una cuestión de preferencia personal, de cómo ustedes entienden mejor. Recuerden que aquí el objetivo es que ustedes aprendan, y cómo aprendan realmente es menos relevante, ¿verdad? Entonces yo no soy muy selectivo en temas de que lo tienen que hacer de una manera específica, ¿verdad? Y trato de dejar las metodologías más abiertas a tal manera que ustedes entiendan el fondo de las cosas y no solo la forma, ¿verdad? Porque si no, después terminamos con personas que saben hacer la plana de una derivada, pero no entienden qué están derivando, ¿verdad? Entonces yo creo que ese no es el objetivo. No sé si hay alguna otra duda, compañero. Muy bien, entonces por acá dejamos la clase del día de hoy, compañeros, y nos vemos el día martes. Bueno, que pasen el fin de semana.